su idea también tiene que ver con que debería eliminarse el uso obligatorio de las mascarillas en los niños. Vamos a escuchar cuáles son estas razones con el señor Minaya. Buenos días. Muy buenos días, Valerie. Sí, gracias por estar con nosotros. Sí, perdóneme. Dígame. Sí, es básicamente eso. ¿Cuáles son las razones por las que ustedes estarían de acuerdo con la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas? Creo que tiene que tomarse, obviamente, para entendernos todos y con el público, por escenarios, ¿no? Hay que recordar que nosotros todavía tenemos una ola, si bien es cierto ya está en meseta, de COVID, debido a las variantes, y hay regiones en el país que están con una transmisión más intensa que otras. Sin embargo, en el panorama general hay cosas que sí se pueden ir relajando en la medida que mantengamos un cierto control. Este control está asociado a vacunas, voy a comentar eso luego. Lo más importante es que en espacios abiertos sí es posible no usar las mascarillas, en espacios cerrados hay que mantenerlas. Entre los niños, esto es ambiguo, hay mucha información científica que va demostrando que hay dificultades para la comunicación, para hablar, para expresar, para vocalizar, fundamentalmente con el uso de las mascarillas, especialmente entre los que han nacido en este espacio de generación del uso obligatorio, los más pequeñitos. Y, ahora, sin embargo, no hay que olvidar que seguimos teniendo brotes y que hay transmisión, y si los niños se contagian y tenemos en la casa personas sin vacunar de la tercera edad y especialmente personas con condiciones crónicas, seguimos teniendo un riesgo. Entonces, esta no es una recomendación general, sino que tiene que valorarse por cada familia, especialmente porque es allí donde tenemos los riesgos. No hay que olvidar quienes han fallecido 1.200 personas en el Perú, la mayor parte personas con condiciones crónicas y adultos mayores. Percy, discúlpame la interrupción. 85% sin vacunas o con vacunas insuficientes, es decir, se quedaron en la tercera dosis o segunda dosis. Percy, buenos días, soy Mauricio Fernandini, discúlpame la interrupción, pero has dado en el centro del blanco al decir qué pasa si en una casa hay abuelitos sin vacunarse o hay padres que por alguna razón no han tomado la decisión de vacunar a sus pequeños. Asociado al tema de que si van con mascarilla o no al colegio o en qué momento pueden prescindir de ella, está el de la vacunación. ¿Cómo percibes que se está materializando la aceleración de la vacunación en pequeños? ¿Los padres finalmente están cediendo a vacunarlos porque había al principio una gran resistencia? Lo que es notorio en las estadísticas del Ministerio de Salud es que se avanzó aceleradamente hace algunos meses. Ahora la población ha relajado este requerimiento de vacunas en los niños, también en los adultos mayores. Tenemos apenas el 42% de vacunados en mayores de 50 años y entre los niños hay todavía cerca de 28% de niños que no tienen sus vacunas completas. Lo mismo pasa con los adolescentes. Entonces, ¿y cuáles son las causas desde tu experiencia por las cuales no tienen sus vacunas completas? ¿Los padres trabajan mucho, no tienen tiempo de tomar la determinación o finalmente los padres no están convencidos de vacunarlos? Creo que son varias cosas. Una de las que mencionas es ese punto. Hay una insuficiente comunicación y que aclare finalmente el panorama hacia los padres, que son quienes finalmente tienen que dar la autorización, pero también hay problemas de la estrategia de implementación. Nosotros hemos seguido impulsando grandes centros de vacunación, cuando en ese momento la masa de la población ya ha hecho uso de esa estrategia, se ha agotado de alguna manera y lo que toca son campañas mucho más puntuales, por ejemplo, acudir a los colegios y poder programar junto con las asociaciones de padres de familia, con los colegios, la vacunación específica para quienes la puedan requerir. Inclusive eso se puede tener previsión con anterioridad porque, como sabemos, necesita el consentimiento informado. Entonces uno puede comunicar, debe comunicar, porque la población sigue teniendo dudas. Ahora, ¿qué es importante en eso? No es caer en la discusión si es de tercera o cuarta dosis. Lo que hay que saber es que la inmunidad en los adultos mayores, en las personas con condiciones crónicas, según todos los estudios, comienza a declinar hacia el 6º mes de vacunación, después de haber recibido una dosis.
La vacuna no es suficientemente potente para mantenerse a lo largo de la vida, como tenemos en otros casos de vacunas. Entonces, hay que insistir en que esta vacunación tendrá que ser mientras existan variantes, mientras existan mutantes que pueden ponernos en riesgo de infecciones de amplia diseminación y sobre todo puedan ocasionar mortalidad, ¿no? Todavía tenemos cifras importantes. Ahora, allí, para regresar, Mauricio, es insistir en que tiene que haber una comunicación sostenida con los padres, que les explique acerca de las dudas, que les aclare que no vamos a tener perjuicios sobre la salud de los niños. Había muchos mitos alrededor de esto y no se están retomando. Esas discusiones siguen circulando, las comunicaciones erróneas. Y el otro aspecto tiene que ser con hacer énfasis entre quienes son vulnerables, los niños, porque además a partir de eso tenemos una fuente de diseminación importante, porque la mayor parte de veces consideramos que los niños son inocuos en ese sentido, es decir, que no se enferman, que no van a hacer condiciones graves, como que no fueran a tener la enfermedad. Y lo cierto es que se enferman como cualquier persona de nosotros, cualquier adulto. La tasa de positividad de COVID en este momento está en 11% en esta semana. La semana anterior estuvo en 20% aproximadamente. Entonces, 1 de cada 5 de los que se sospechaban y se tomaban muestras se tenía un resultado positivo. Para el promedio de lo que va del mes es 25%. Solo para cerrar, doctor Minaya, yo le quería preguntar, hemos escuchado al ministro de Salud decir que aún no se pueden retirar las mascarillas, al ministro de Educación que lo van a evaluar mañana. ¿Cuál sería su recomendación? En poquitas palabras, por favor. No debería retirarse las mascarillas mientras haya la circulación y sobre todo si se decide que esto puede ser electivo, tiene que haber una comunicación hacia los padres de familia que tienen que proteger su entorno familiar. De acuerdo. Si usted tiene adultos mayores o personas con condiciones crónicas, no dé ese paso, porque eso es un riesgo en momentos que todavía tenemos elevada circulación del virus. De acuerdo. Muchísimas gracias al doctor Percy Minaya por esta entrevista. Estamos en Encendidos. Vamos a hacer una breve pausa para escuchar a nuestros anunciantes y vamos a regresar con más información. Volvemos.